Hola traders, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo analizando sistemas y esta vez pues tenemos un sistema de trading que me ha compartido uno de vosotros y vamos a comprobar si es rentable, sobre todo a lo largo del tiempo, para ahorrarnos pues perder obviamente dinero y perder nuestro tiempo con una estrategia que no es buena. Vale, como os he dicho, la estrategia es de uno de vosotros, me la habéis compartido por el grupo de Telegram. Y esta persona, la duda que tenía es que él había obtenido unos resultados bastante buenos, pero no estaba del todo seguro de si esos resultados iban a mantenerse en el tiempo. Por decirlo de una manera rápida, no se fiaba. Tenía esa angustia de que realmente pues, fuese algo temporal y que luego realmente pues, no fuese bien. Así que nada, me pasó todos los parámetros, me pasó cómo funcionaba, me dijo el indicador que estaba utilizando y demás, y me puse a programarlo en Pine. Ya sabéis que a mí me gusta pues trabajar en Pine, que es el lenguaje de programación de TradingView, y todo es a través de aquí. Antes de nada, quiero recordaros que el objetivo del canal es mostrar los sistemas que se encuentran por internet y programarlos para tener una ejecución lo más exacta posible de las normas que estos sistemas tienen y comprobar si realmente funcionan, ¿vale? Puesto que muchos de ellos te los encuentras en la red anunciados de diversa forma o por diversa gente, no quiero entrar tampoco en mucha polémica, que los venden como si fuesen algo muy bueno y sorprendente, y muchas veces lo realmente sorprendente es lo mal que funcionan una vez los programas y cumples a rajatabla las normas que ellos mismos imponen. Así que nada, como os digo, la mejor manera que yo he encontrado para comprobar los sistemas es haciendo un seguimiento de la estrategia, entendiéndola principalmente. Primero hay que entenderla, o sea, estudiarla un poco. No tienes por qué saber fórmulas, por así decirlo, pero sí tienes que saber cuál es la base en que se sustenta la estrategia. Y luego, pues, hacer un pequeño backtest para comprobar si realmente funciona o no funciona. A fin de cuentas, todos queremos una buena estrategia que pueda batir al mercado y eso la verdad es que no es fácil. Así que el tiempo que vayamos a invertir, por lo menos que sea recompensado en tener una estrategia que no sea perdedora de forma continua. Ya el ser rentable de forma continua lo conseguiremos con el tiempo, con dedicación, estudio y trabajo, pero al menos empezar con una estrategia que no nos haga perder todo el dinero de golpe. La estrategia está basada en el estimador Nadaraya-Watson, ¿vale? Que es un mecanismo de regresión. No es necesario saber la formulación de esta herramienta de estimación, pero sí que debemos de quedarnos con la clave de su funcionamiento, ya que se trata de un mecanismo de regresión. Hay que tener eso en cuenta. De hecho, podemos usar una Ruling Moving Average o una RMA y veremos que es muy similar a la banda central, ¿de acuerdo? A la banda esta que tenemos aquí, que básicamente es el estimador este de Nadaraya Watson. Watson, perdón. Luego tenemos que la banda superior e inferior es la banda central multiplicada por un valor, ¿vale? Y esto quiere decir pues que funciona de forma muy similar a cómo funcionan unas bandas de Bollinger, ya que mide la dispersión del valor respecto al eje de equilibrio, que es la banda central. Como digo, no es necesario saber todo esto, ¿vale? Aunque sí que creo que sirve para entenderlo mejor. Lo más importante tener en cuenta es que funciona como un sistema de regresión, eso es lo que tenemos que tener claro. Por lo que no nos interesa que el precio tenga tendencia definida en el tiempo. Y una vez dicho esto, seguramente os habrá surgido la duda, si no nos interesa que haya una tendencia definida en el tiempo, ¿qué demonios hacemos entonces en un activo como Bitcoin? Ya que es un activo con una tendencialidad muy grande. Y la verdad es que la pregunta está bien hecha, ¿vale? Es una duda, una pregunta que yo también me hice al principio de todo. Y es que a priori lo que debemos de pensar es que un sistema de regresión perderá dinero sí o sí, siempre y cuando que haya una tendencia definida, puesto que su forma de operar es contraria a la tendencia. De hecho, como veis, aquí tenemos una entrada en corto porque buscamos que el precio retome la línea a la media central y no llega. Aquí sí que llega a la media central, pero no llega a alcanzar nuestro objetivo. ¿De acuerdo? Aquí viene con cierta tendencialidad y luego el rebote se nos escapa y no conseguimos capturarlo. Pero luego aquí, que veis que no hay tendencialidad, que está bastante más lateral que aquí, aunque de hecho aquí también viene lateral, pero con más volatilidad, aquí hay menos volatilidad, pues sí que alcanza el objetivo. A pesar de que no tenía sentido a priori, he intentado filtrar las señales para conseguir que mejore su performance, ¿vale? Que mejore su rendimiento.
Pero es que como veis aquí no hay manera, ¿de acuerdo? Es muy plana, pierde mucho, a veces luego también gana mucho, pero más o menos se mantiene, es decir, no es una estrategia ganadora. Tal vez tengas suerte y te quedes más o menos con el mismo dinero que has invertido al final, pero lo más normal es que acabes perdiendo dinero. Es posible eh, que en BTC no funcione, pero que en otro activo que tenga menor direccionalidad sí que funcione, ¿vale? No quiero decir que esto ya no sirva absolutamente para nada, solamente quiero decir que esta herramienta para este activo en cuestión no nos vale del todo bien. Y obviamente estoy utilizando el activo para el que el muchacho este hizo el estudio, ¿vale? Es decir, estoy utilizando sus reglas, no es decir que yo me he ido a otro tipo de activo, no, estoy utilizando el activo base. Pero bueno, no está todo perdido, ¿vale? Se me ocurrió otra forma de utilizar también el indicador, y es que hay dos formas de utilizar unas bandas de Bollinger, que como os he dicho es bastante similar a nuestro indicador. Una es para capturar reversiones o regresiones hacia la media, que es su cometido principal, para eso se crearon, y otro que sirve también para capturar movimientos tendenciales, ¿vale? Que sería lo contrario a lo que fueron creadas, pero también se pueden utilizar así. ¿Vale? Para hacer esto lo que vamos a hacer es calcular el ancho entre las bandas y vamos a buscar que se reduzcan durante un periodo de tiempo. Es decir, esto de aquí. Vamos a buscar que haya un estrechamiento entre las bandas continuo en el tiempo. Nosotros definiremos cuánto es ese tiempo. ¿Para qué? Para luego buscar que haya una ruptura violenta de las bandas hacia alguna dirección. Por ejemplo, aquí tenemos una ruptura violenta hacia abajo. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que probablemente, no siempre, ya sabes que aquí hablamos de probabilidades, el precio tienda a ir en esa dirección un tiempo. Y como veis, lo hace, ¿vale? Coge cierta tendencia hacia la baja que antes no tenía, aunque luego se revierte. He de decir que no he conseguido, mediante diferentes filtros y, bueno, dándole vueltas, hacer que esta forma de operar fuese rentable, ¿vale? De hecho, cambié aquí muchísimos parámetros, como os dije, he añadido filtros y demás, diferentes tipos de gestión, pero no había forma de hacerlo rentable, ¿de acuerdo? Así que lo único que se me ocurrió, pues como os comentaba antes, es cambiarlo a una forma de operar direccional. Y como veis, ya la cosa mejora bastante, ¿vale? Antes de entrar un poquito más en el tema de los parámetros, decir pues que si tenéis cualquier duda de una estrategia que queráis testear o una estrategia que tenéis ya y que simplemente queréis programarla, pues simplemente podéis entrar al grupo de Telegram y preguntar sin problema. O directamente podéis mandarme también un correo a expexivejog@gmail.com y pues eso, principalmente si queréis tener la herramienta, es decir, vosotros tenéis vuestra estrategia y digo, bueno, pues yo quiero tenerla programada para que sea más fácil hacer estos testeos. Bueno, pues me mandáis un correo y nos ponemos de acuerdo. Dicho eso, ahora que tenemos una forma de utilizar el sistema que es mejor a la que teníamos antes de regresión, pues vamos a tratar de optimizarlo mínimamente para que estos resultados, que si bien no son malos, porque teniendo en cuenta que la estrategia tiene un historial de 2 años, que haya operado unas 150, 160 veces y tenga un factor de ganancias de 1,5, no es del todo malo, la verdad es que tampoco es bueno, ¿vale? Seamos honestos, no es tampoco bueno. Así que vamos a proceder con una mini optimización. En cuanto a los parámetros del kernel de Nadaraya Watson, lo dejamos tal y como está. No tocamos nada, puesto que esto sería para cambiar la formulación del indicador. Y bueno, la formulación no, los parámetros del indicador, perdonad. Y eso lo podemos dejar tal y como está. Aquí ya los campos del modo direccional. Que lo que he hecho ha sido aplicar unas bandas de Bollinger en lugar de calcular la dispersión. Bueno, la dispersión no, el spread, el estrechamiento, ¿vale? El estrechamiento o el ancho, llamadlo como queráis, de las bandas. En lugar de calcularlo directamente sobre estas bandas, que también se podría hacer sin ningún problema, lo he hecho sobre unas bandas de Bollinger estándar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo guardan correlación, es decir, puedo hacerlo directamente sobre estas bandas o directamente si aquí aplico unas bandas de Bollinger voy a tener estrechamientos también en las mismas zonas. No voy a tener el mismo valor de estrechamiento puesto que las bandas tienen posiciones diferentes, pero sí que voy a tener esa tendencia a achicarse, que es lo que a mí me interesa, no tanto el valor en sí, sino que se estén achicando. Entonces he utilizado unas bandas de Bollinger estándar, como os estaba diciendo, de 20 periodos con una desviación de 2 y utilizando una media móvil simple de 50 periodos. ¿Qué es esta media móvil simple de 50 periodos? Pues son los valores del ancho entre bandas. Es decir, yo calculo el ancho entre bandas
y eso lo paso a una media móvil. Si en el siguiente cálculo que se haga del ancho veo que supera el valor de esa media móvil que yo he calculado con los valores, considero que se ha roto, por así decirlo, la pauta de estrechamiento, y lo que hago es colocar el filtro en posición de apertura de posición, bien para long o bien para short, ¿vale? Esto es como un pre-filtro, ¿de acuerdo? Luego pasamos al Money Management, donde tenemos que vamos a perder de forma variable $100. Variable se refiere a que si el precio toca nuestro stop, perdemos $100 en cada una de las posiciones, así que lo que vamos variando es el lotaje. Podría ser fija para que perdamos siempre $100, o sea, para que invertamos siempre $100, independientemente de donde esté nuestro stop. Nosotros siempre vamos a comprar $100, independientemente también del precio del activo. Siempre vamos a comprar $100 o porcentual, es decir, que inventamos un 100% de lo que tenemos en cartera, ¿vale? Yo prefiero fija, con un risk reward de 0,5, que era el por defecto, con los parámetros que me pasaron, pero yo he preferido aquí utilizar un 1, es decir, arriesgar lo mismo que estamos dispuestos a ganar, en lugar de como estaba antes, que era al contrario, es decir, arriesgamos una unidad y estamos dispuestos a ganar media unidad, ¿vale? Eso te fuerza a tener que acertar muchísimas veces, ¿vale? Teniendo un 1-1, a priori te fuerza a acertar más de la mitad de las veces para conseguir ganar dinero. Aplicamos un stop loss en base a una ATR, podríamos hacerlo también en base a un valor porcentual o a pivot points, que tenéis aquí los valores, pero yo prefiero una ATR. Vamos a hacer cierres parciales y vamos a cerrar el 60% de la posición cuando lleguemos a objetivo. Y luego lo siguiente lo vamos a dejar correr. ¿En base a qué? Pues en base a la ATR. ¿De acuerdo? Empezamos también, pues, en el punto en el que esté nuestro ATR, pues ese sería nuestro stop dinámico, una vez hemos cerrado la mitad de la posición, como veis aquí. Nuestro primer take profit, y luego avanza hasta que toca nuestro stop. Aquí hubiese sido mejor salirse con todo el lotaje, pero en algunas operaciones no. Y en esas operaciones es donde compensa intentar estirar la toma de beneficios, ¿de acuerdo? En cuanto a la fecha, la dejamos igual y la limitación horaria también, puesto que no tenemos nada que cambiar. Y lo que sí que vamos a tener aquí es un seguro antitendencia. ¿Esto para qué es? Pues no os he explicado en detalle cómo funciona la estrategia, pero es muy similar a unas bandas de Bollinger, es decir, vamos a buscar que el precio cierre por debajo de una banda y que luego vuelva a la parte de arriba para ponernos en largo, y al contrario para ponernos en corto. ¿Qué es el seguro antitendencia? Pues que si nos salta el stop no vamos a volver a entrar justo en la siguiente orden que tengamos si el precio no ha tocado la banda central, es decir, si el precio no ha retornado a cierto punto de equilibrio. ¿Para qué? A veces cuando el precio chorrea mucho hacia la baja, que vaya toqueteando nuestro stop y no consigamos nada más que encarrilar muchísimas operaciones a pérdida. Esto obviamente, esto que os estoy contando, es cuando la estrategia funciona en modo de reversión, ¿de acuerdo? Aquí no funciona en modo de reversión, aquí funciona de forma tendencial. Así que el filtro no hace gran cosa, pero aún así yo lo he dejado, ¿de acuerdo? Porque creo que mínimamente lo mejora, ¿vale? Otra cosa que nos he comentado, en la forma original, que como simplemente no la estamos utilizando, no he querido entrar mucho en detalle, pero creo que sí que es necesario también decirlo, también necesitamos que en velas Heikin Ashi la vela no tenga mechas, ¿vale? Y que sea una vela, en el caso de que vayamos a entrar largos, una vela verde, o sea, una vela en la que el cierre esté por encima de la apertura, y para cortos al revés, ¿de acuerdo? Esto, si os interesa, me lo podéis dejar en los comentarios y os pongo directamente copiada y pegadas todas las reglas, ¿vale? No lo hago directamente por no tener un comentario muy largo, con mucha información que puede a lo mejor confundir, ya que no estamos utilizando ese tipo de sistema, es decir, estamos utilizando las mismas bases, pero el sistema es diferente. Estamos utilizando un sistema tendencial, no un sistema de regresión. Tengo que deciros también que con todo este trabajo de optimización no se garantizan buenos resultados, ¿vale? Pero sí que es verdad que pues estamos un poquito más cerca de alejarnos de la estadística esta famosa del más del 70 y pico, más del 80%, más del 90% de la gente que opera con este broker o con este exchange o con este tal, pierde dinero. Mediante scriptear las estrategias y probarlas, pues agilizas mucho el proceso. Una vez tenemos el seguro antitendencia, tenemos también el filtro de WRSI, que lo subí hace muy poquito al Telegram del canal. Vamos a aplicar también un filtro de tendencia con una media móvil en una temporalidad superior.
que en este caso va a ser diaria, y vamos a utilizar una Ruling Moving Average de 200 periodos, ¿de acuerdo? Yo creo que es una que mejora, como veis, muchísimo la curva y merece la pena utilizar una Ruling Moving Average en lugar de una exponencial. He aplicado una segunda media móvil que va a ser de 200 periodos y va a ser una LSMA, porque es muy ceñida también al precio, ¿vale? Con esto, como veis, disminuyo muchísimo el drawdown y aumento muchísimo el factor de ganancias. Es una cosa que a mí me interesa mucho, disminuir muchísimo el drawdown y obviamente aumentar el factor de ganancias. Y bueno, esos serían ya todos los filtros, ¿de acuerdo? No he aplicado más. Podría haber intentado quizás aplicar un filtro en MACD, tal. Bueno, he visto que con esto mejoraba bastante y lo he dejado así. Como veis, esta es la media móvil de la temporalidad superior, que está en lila, que por eso se aleja tantísimo del precio. Y estamos, porque estamos en un horario. Pero como veis, a lo largo de 2 años hemos tenido unas 56 operaciones, que son pues poco más de una operación al mes, ¿vale? Muy poquito más, con una rentabilidad de 87%, esto quiere decir que acertamos el 87% de los trades, y con un factor de ganancias de 4,1, ¿vale? Yo lo veo bastante bien. De hecho, no me esperaba que la estrategia funcionase tan bien una vez me puse todo a programarlo y demás. Pero la verdad es que ha funcionado bastante bien. Como veis aquí, los deditos simplemente van marcando las rupturas entre medias, pero bueno, esto se puede quitar muy, muy fácil aquí. Aquí, quita esto y ya no sé, ¿vale? Recordad que todas las estrategias que llevo a estudio tienen aplicada un 0,1% de coste por operación como comisión y un slipaje de 2 puntos, ¿vale? También por operación, para que veáis que siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? Este tipo de rozamientos en las operaciones hay que tenerlos en cuenta, porque no siempre vamos a entrar y salir al mismo precio. Y obviamente, pues también habrá comisiones dependiendo del broker o del exchange que utilicéis, variables. Vale, pues esto más o menos es todo. Sí que quiero decir que he decidido hacer un cambio, ¿vale? Y voy a compartir el script con vosotros unos días, ¿vale? Para que podáis juguetear con la estrategia y ver si, pues eso, encaja cada uno y demás. Recordad, ¿vale? El script es simplemente una herramienta. No quiero que cojáis todo esto y lo apliquéis, ¿vale? Y empecéis a transar a lo loco. No importa demasiado con el tema de Bitcoin porque va a ser raro que os dé una señal para operar ahora mismo, ¿de acuerdo? Puesto que, como os estoy diciendo, esto da una señal al mes de promedio. Puede ser que ahora ni siquiera la dé. Pero bueno, el script en sí es una herramienta y voy a compartirlo con vosotros pues unos 5 días. Simplemente pues eso, para que juguéis, para que veáis si os interesa esta forma de operar. Podéis hacerlo o sea, de forma manual, es decir, no es que necesitáis mi script, podéis iros aquí y poder buscar el Nadaraya Watson. Como veis, hay varios usuarios que han subido el suyo, podéis buscarlos y básicamente vais a tener lo mismo. O simplemente, como os dije antes, pues podéis buscar una Ruling Moving Average. Lo que pasa es que creo que aquí no están del todo bien puestas. Pero bueno, una Ruling Moving Average de unos 8 periodos creo que era. Es prácticamente calcada a la media central. Bueno, y luego simplemente pues sería multiplicarlo por arriba por 2,7 y por abajo por 2,7. Pero bueno, lo dicho, vais a tener la estrategia en el grupo de Telegram durante unos 5 días para que juguetees con ella y demás por si os acaba interesando. Y ya está. Cualquier duda que tengáis, os animo a eso mismo, a que entréis en el grupo de Telegram o si queréis algo más directo y concreto para uso muy personal, pues por correo electrónico. Eso es todo, chicos. Nos vemos en el siguiente sistema.